A continuación, el asambleísta Virgilio Hernández. Él es asambleísta por la provincia de Pichincha por Movimiento País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional. Fue asambleísta constituyente en Montecristi. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, con estudios en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Andalucía y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es vicepresidente por Ecuador del Parlamento Latinoamericano y catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Señor asambleísta, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero extender la felicitación por esta discusión, por este debate, también compartir un saludo a mis contertulios y también a todos ustedes que están presentes y a quienes también a través de la estación radial nos escuchan. Me gustaría también colocar y tratar de aportar en el sentido de lo que nos pidieron para este panel, que es tratar de establecer un debate desde el punto de vista ideológico. Y al igual que César Montúfar, quisiera también hacer un abordaje desde la teoría democrática respecto de este tema y de esta ley que espero yo que en los próximos días se discuta y que en los próximos días no solo se discuta, sino que también logremos y la Asamblea tenga la capacidad de aprobar esta ley de comunicación. Robert Dahl, un cientista político al que no se le puede acusar de estar alineado con las tesis del socialismo del siglo XXI, sino más bien todo lo contrario, señala que no hay país democrático si este país democrático no establece algunas condiciones. Y entre ellas enumera algunas. Dice, por ejemplo, que los cargos públicos principales en un país tienen que ser electos. Dice de igual forma que estas elecciones tienen que ser libres, imparciales, transparentes. Habla de la necesidad de la libertad de expresión. Habla también de la necesidad de una ciudadanía inclusiva y de sociedades, una sociedad civil autónoma, pero también tiene un requisito que me parece fundamental y pertinente analizar. Él dice que no es posible establecer una sociedad democrática si es que no existe por parte de la población la posibilidad de tener acceso a una información que le permita tener, estas son las palabras que utiliza, un control, una información ilustrada de la agenda de política pública. Es decir, si los ciudadanos y ciudadanas no tenemos la capacidad y la posibilidad de estar informados respecto de los temas de la agenda de política pública y de esa manera poder aportar en el desenvolvimiento y en la construcción democrática, no es posible una sociedad democrática. Esto es lo que señala Robert Dahl. Esto nos remite a una pregunta, una segunda pregunta que es fundamental. Es decir, ¿cómo tener un desarrollo ilustrado? ¿Cómo la ciudadanía puede tener, esta palabra que él utiliza, de un conocimiento, esta es la palabra que utiliza, conocimiento ilustrado de la agenda de política pública? Si la información se produce como industria. Dos de las industrias más rentables que existen en el mundo actual es el de la comunicación y el de la telecomunicación. ¿Cómo tener? ¿Cómo? Y esta es la pregunta que debemos hacernos como sociedad. Este es el tema. ¿Cómo podemos tener un conocimiento ilustrado de la agenda de política pública si el 90% de los medios de comunicación están en manos privadas? Si apenas el 25% de los ecuatorianos, y se ha incrementado en los últimos años, tenemos acceso a Internet. Si básicamente las fuentes de información, porque los medios son absolutamente heterogéneos, por lo tanto no todas las cadenas radiales, por ejemplo, tienen periodistas que cubren cada una de las fuentes, sino se alimentan de lo que produce, de la información que es producida por los periódicos básicamente impresos. ¿Cómo? ¿Cómo tener un conocimiento ilustrado de la agenda si efectivamente esta información es procesada y controlada, además como una industria y como una industria que produce importantes réditos, sobre todo para las grandes empresas comunicacionales? Esta es una pregunta central, porque entonces no está en cuestión solo la aprobación o no de una ley,
está en cuestión la posibilidad de profundizar los contenidos democráticos de nuestra sociedad. Este es un elemento fundamental. Y esto nos lleva igual a otra pregunta, a respondernos otra pregunta, también de carácter conceptual. ¿Qué es lo que transmiten los medios? ¿Qué es lo que buscan transmitir los medios? Y entonces viene la respuesta y el debate en torno a esta discusión que se ha convertido en una discusión importante, pero no suficientemente profundizada respecto de lo que es la objetividad. ¿Qué es esto de la objetividad? La objetividad es una reducción indebida del concepto de verdad, de este concepto de verdad que se puede observar, por ejemplo, en la democracia clásica. Y este criterio de objetividad es un concepto que reduce, que oscurece y que falsea este concepto de verdad. En ocasiones, los medios buscan simplificar la realidad, no de mala fe, sino porque pretenden describir y pretenden descubrir la verdad. Pretenden descubrir la verdad, sin considerar que esto es imposible. Realizar una reducción de los hechos, como que estos fuesen realidades comprobables. El agua no es lo mismo tratar de describir la realidad social al margen del sujeto, como si estaríamos describiendo la fórmula del agua. El agua está hecha por oxígeno e hidrógeno. No es posible tratar de describir de la misma forma la realidad social. Entonces, este discurso de la objetividad ha permanecido en el discurso académico, sobre todo en el jurídico, en el comunicacional. También se habla lo mismo, que los jueces tienen que actuar de acuerdo al derecho. Sin embargo, para unos, algunas serán pruebas incontrastables y para otras apenas serán indicios razonables. Porque hay un tema, y este es el aspecto fundamental. ¿Qué es la noción del hecho? ¿Qué se entiende por hecho? Es una definición vacía. Kant decía que los perceptores sin conceptos están ciegos. Los datos no tienen ningún valor por fuera de la subjetividad de quien los conceptualiza. Este es un elemento fundamental en el que debemos insistir. Es decir, incluso si analizamos etimológicamente de dónde viene el tema de la objetividad, vamos a ver que esto tiene relación con las voces latinas que significan delante de, interpone, coloca. Esto significa objetividad. Por lo tanto, la objetividad siempre establece una correlación, es correlativa con la subjetividad. Es decir, ¿quién está delante de quién? ¿Delante de quién? Del sujeto. Y es este sujeto que describe, que tiene unos valores, unos afectos, unas ideologías, el que finalmente intenta descubrir la verdad e intenta transmitir la verdad a través de los medios de comunicación. Este es un aspecto fundamental. Y yo decía que además esto empobrece el concepto clásico de verdad, y complejiza por tanto el conocimiento, porque en el pensamiento clásico la verdad hace relación a dos dimensiones constitutivas. La una, el concepto de adecuación, que podríamos decir ahora tiene que ver con esto que es la dimensión semántica. Y lo otro, a la dimensión de asentimiento, que es la dimensión pragmática. Pero es fundamental distinguir que esta visión, esta dimensión del asentimiento, acepta que pueden existir diversos grados de la certeza. Desde la certeza moral, la opinión, hasta la duda. Por lo tanto, no hay verdades absolutas y la certeza no es la misma para todas las cosas. Por lo tanto, y esto es importante enfatizar, este criterio de objetividad falsea, malinterpreta, desconoce toda la tradición respecto de la verdad. Y cuando los medios lo que intentan es transcribirnos o traducirnos a todos, a la sociedad entera, su propia conclusión respecto de la verdad, están actuando no solo en el campo del periodismo y de la información, sino también están actuando en el campo de la política. Y este es un elemento importante decir. Quienes participamos en política, tarde o temprano, de una u otra manera,
hacemos política, pero estamos sujetos al escrutinio público. Tenemos responsabilidad por lo que hacemos o lo que no hacemos. Tenemos responsabilidad por los hechos y por aquellas actuaciones que tenemos. En cambio, puede y se corre el riesgo de que los medios hagan política de manera irresponsable. Es decir, no solo juegan, hacen política, pero además no responden por la política que producen. Este es el tema fundamental. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que una ley busca establecer y regular los derechos a la comunicación, estamos hablando de que estos derechos solo pueden entenderse en la intersección con la vigencia del resto de derechos. Miremos algunos ejemplos para poder entender que estos medios tienen límites y esos límites es la dignidad humana. Los últimos datos sobre violencia en este país indican que aproximadamente el 65% de mujeres son víctimas de violencia en sus propios hogares. ¿Cómo tratan a veces los medios esta realidad? Revictimizando. ¿Cuánto se piensa en la dignidad de esa mujer? Que no solo que fue objeto de violencia, sino que fue objeto de violencia en su propio círculo familiar. ¿Cuánto esto está en la perspectiva de los medios que tratan y que revictimizan a veces la situación de violencia? O el tema de niños, niñas y adolescentes que son violentados en sus derechos. Cuando se trata esto, ¿hay acaso conciencia de que de por medio está la dignidad de las personas? Por eso es importante una ley de comunicación. Por eso, porque los medios de comunicación son un poder y como todo poder, tienen que ser regulados. No puede haber medios que no sean, no puede haber poder que no sea regulado. Y no pueden existir medios que sean irresponsables y que no sean objeto de regulación. Este es un punto fundamental en el que quisiera insistir. Por lo tanto, no es la pretensión de una sociedad autoritaria que quiere, o de un gobierno o de una fuerza política autoritaria que quiere regular, sino todo lo contrario, es la necesidad de controlar los poderes fácticos que hasta ahora un ejercicio de su poder ha sido precisamente la capacidad de poder hacer, decir, afirmar lo que quiera sin que tengan que responder a ningún juicio político ni tampoco a ningún juicio público. Este es un tema que es importante resaltar. Dicho esto, creo que es fundamental colocar el ámbito de esta ley donde está. La ley de comunicación es un paso para la democratización de la sociedad, porque a través de esta ley permite la regulación de los poderes fácticos. En el proyecto que estamos discutiendo, cada vez que hay una propuesta de proyecto sobre el cual se ha debatido y se ha discutido mucho, las observaciones, por ejemplo, que están recogidas en el proyecto, esas observaciones han sido planteadas por uno u otro asambleísta. Si miramos exhaustivamente lo que está en el proyecto, el ponente ha recogido de los debates que se han planteado, porque todos estos temas no es que han sido ajenos a la asamblea, se han discutido en la asamblea. Y obviamente que tenemos que señalar que hay avances fundamentales, hay avances que son importantes de rescatar. Por ejemplo, existía preocupación respecto de que a través de esta ley se busca regular los contenidos de las redes sociales. Eso ahora el artículo 3 explícitamente dice que no están sujetos a esta ley. Existía preocupación respecto de que las normas deontológicas pueden significar una forma de intromisión en los medios privados. Ahora eso está absolutamente claro. Existía preocupación, yo también tenía preocupación de cómo se trataban los principios de plurinacionalidad, por ejemplo, e interculturalidad, que se asumía que solo son para los indígenas, para los pueblos afroecuatorianos o montubios. Gracias. Se señalaba que existía preocupación sobre la profesionalización. El proyecto de ley coloca de manera equilibrada que hay obligación que para ciertos cargos tienen que ser profesionales en los medios regionales y nacionales, pero ya no establece esta disposición para los medios barriales, para los medios comunitarios e incluso para los medios provinciales. Clarifica para que no exista duda respecto de que hay prohibición de censura previa. Garantiza plenamente la libertad de expresión,
pero al mismo tiempo establece con claridad, de acuerdo a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución sobre la responsabilidad ulterior, clarifica el tema de la rectificación y la réplica, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, y de igual forma establece una pretensión de democratización cuando se establece de manera expresa el tema de las frecuencias, no solo de la adjudicación, sino también de la reversión y la devolución de aquellas frecuencias que han sido indebidamente entregadas. El Consejo de Regulación. Antes la preocupación era que eran 7 y de los 7 eran 4 del Ejecutivo. Ahora hay 1 del Ejecutivo. Ahora se desvirtúa que porque en los GATS existe una importante presencia del movimiento país, también va a tener un correlato el representante y va a ser correspondiente con esta línea. Es decir, para poder encontrar un argumento, estamos desvirtuando lo que es resultado de procesos democráticos. Es decir, esos alcaldes que fueron elegidos democráticamente ya no tienen ahora validez porque tienen una determinada afiliación política. Cuidado, falseamos los conceptos. Cuidado, falseamos los conceptos respecto de la democracia. De igual manera, es fundamental la presencia de los consejos de igualdad, porque es la única manera de garantizar la no discriminación. Sin embargo, esto que ha sido una causa por la que hemos peleado muchos años, ahora también es desvirtuado. Se señala que creo que otro de los avances es cómo se trata el tema de los medios públicos. ¿Qué se corrige? Por ejemplo, se distingue entre medios nacionales y medios locales, porque era una locura tratar con los mismos parámetros a los medios locales y universitarios de los nacionales. No se les obliga a que sean empresas públicas, sino que se respeta que sea o empresa pública, pero también que sea cualquier otra persona jurídica que nace precisamente de su ley, de su ordenanza o de su resolución de creación. Se señala, por tanto, que se crearán no solo por ley, no están sujetos a la ley de empresas públicas, sino por ley, por ordenanza, con lo cual se respeta el principio de autonomía para las universidades y gobiernos autónomos que está consagrado en la Constitución. Los directorios siguen el libreto general, porque también aquí estamos de alguna manera falseando nuestros propios argumentos. Es decir, hemos planteado por muchos años la necesidad de fortalecimiento de lo público. Se dice que ahora no son medios estatales, no serán medios públicos. Pero veamos cómo es en España. ¿Cómo es en España? Asambleísta, le quedan 30 segundos. Concluye enseguida. En España, una terna del Ejecutivo decide el Parlamento. En Alemania, con participación de los partidos políticos. La BBC funciona sobre la base de una carta y licencia real, y los directivos son facultad del primer ministro. Además, hay un consejo asesor que es nombrado por el gobierno. Veamos cómo es Francia. Entonces, sucede que lo que está bien para otros países que tienen la cláusula democrática, para nuestro país, en cambio, resulta que está mal y es perjudicial, porque ahí sí es un medio que se convierte en estatal. No falseemos los conceptos. Esta ley es fundamental, no solo para cumplir un mandato constitucional, sino para profundizar la democracia. Gracias.